tal, amigos? Muy buenas noches. Es un placer acompañarlos en Noticias 7. Les contaremos que ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ecuador fue reconocido por los avances en materia de derechos humanos, precisamente. Enseguida, con el desarrollo de esta y otras noticias. Bienvenidos. Se desarrollan reuniones dentro del proceso de la transición gubernamental. Se promoverán encuentros por sectores. El presidente electo Lenín Moreno asumirá el poder el 24 de mayo. Su gobierno tendrá nuevos desafíos en lo político, social y económico. 20 países en el mundo reconocen los avances alcanzados por Ecuador en materia de derechos humanos. En lo internacional, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, respalda al gobierno de Venezuela en la búsqueda de la paz. El pasado 28 de abril se desarrolló la primera reunión como parte del proceso de la transición gubernamental. En adelante se estima promover los encuentros por sectores. En el encuentro que se desarrolló en el Salón de Presidentes del Palacio de Gobierno, se entregó al equipo técnico del presidente electo Lenín Moreno los 3 libros que recopilan toda la información relacionada con la función ejecutiva. Hasta el 24 de mayo inicia una segunda etapa en la que se entregará no solo toda la información que estamos entregando hoy, sino seguramente tendremos reuniones de trabajo, reuniones técnicas, para poder hacer todas las explicaciones, aclaraciones pertinentes. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el país verá un proceso ordenado de transición. Es histórico en la medida que estamos hablando del mismo proyecto político. Y eso también plantea algunos desafíos en el mediano plazo. En adelante y hasta el 15 de mayo se planificarán reuniones sectoriales entre los representantes del gobierno entrante y saliente. El cronograma sería ya tener reuniones sectoriales, es decir, por ejemplo, salud que se reúna con su posible equipo entrante y saliente y le dé un estado de situación ya en materia mucho más sectorial. Según Fander Falconi, quien es parte del equipo técnico del presidente electo Lenín Moreno, lo primordial será poner en marcha el cumplimiento pleno de las ofertas de campaña. Estuvo centrado en mejorar las condiciones de vida en general del país, alrededor del trabajo, alrededor de los temas educativos. Se habló de crear nuevas universidades, especialmente en la parte técnica y tecnológica, de un ambicioso programa de vivienda. Sobre la conformación del gabinete ministerial del próximo gobierno, se ratifica que eso lo dará a conocer el presidente electo pocos días antes de asumir el poder. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente electo, Lenín Moreno, asumirá el poder el próximo 24 de mayo. En lo político, social y económico, su gobierno deberá asumir nuevos desafíos. En materia económica, si bien el país se encuentra en una fase de recuperación, para el analista Víctor Hugo Villacrés, las políticas deberán girar en torno a 3 temas fundamentales. Uno es la reestructuración de la deuda. Lo que se conoce en economía como reperfilar el horizonte de la deuda, que es aumentar el plazo y reducir las tasas de interés. Y los otros 2 son la reducción del déficit fiscal, haciendo más eficiente la recaudación tributaria y la generación de empleo, traducida en un franco crecimiento económico. Buscar que el déficit fiscal sea lo menor posible y en ese sentido pues obviamente va a tener que trabajar en reducción del tamaño del Estado, probablemente fusión de algunos ministerios. En materia política, para el sociólogo David Chávez será fundamental el rol que jueguen los alfiles de país en el escenario legislativo, pues si bien cuentan con mayoría absoluta, no es igual a la mayoría calificada de 100 curules que al bloque de gobierno le permitió viabilizar la aprobación de las enmiendas constitucionales. Y esto va a obligar a que la gente más hábil de Alianza País y del partido en general, en cuanto a hacer movidas políticas, jugadas políticas, etcétera, va a tener que mostrar sus capacidades en la Asamblea. En otro aspecto, dice Chávez, el que Moreno busque imponer un estilo distinto al del actual presidente es algo más bien superficial. Uno de los debates que hay que tener después es si tras esta idea de que el cambio de estilo era necesario, se esconde o puede esconderse un cambio de proyecto, es decir, o algunas modificaciones significativas al proyecto político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas electos de la provincia de Manabí. El movimiento Alianza País, Unidad Primero, obtuvo una mayoría de legisladores. Mariano Zambrano Vera, Carla Cadena, Carlos Berman, Teresa Benavides, Rafael Quijije, Ricardo Zambrano, Karina Arteaga, Daniel Mendoza,
y Tangi Vera recibieron junto a sus respectivos alternos las credenciales como asambleístas provinciales de Manabí para el periodo 2017-2021. Con entusiasmo, los nuevos legisladores hablaron de sus objetivos. Trabajar por la productividad, trabajar por el progreso, trabajar por la equidad y continuar con este proceso de estos 10 años que han sido maravillosos para el país. El escalafón docente para los maestros que vamos a potenciar a través de conversaciones que ya hemos realizado con nuestros equipos de compañeros y compañeras asambleístas. Este curul es de la provincia de Manabí y bueno, mi principal proyecto se basa en elaborar una ley para el fomento de la agricultura, la ganadería y la pesca. Ahora su nombre para una vicepresidencia. Efectivamente, el bloque analizó y Dios mediante sería esa la oportunidad de que un manabista esté al frente de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El presidente del Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia del proceso del 19 de febrero y también de la segunda vuelta electoral. Yo he dicho claramente que si aquí ha habido un fraude, es un fraude moral, por tantas mentiras y tantas infamias inventadas alrededor del proceso electoral. El CNE terminará la entrega de credenciales de asambleístas el 12 de mayo con los legisladores nacionales y también los representantes al Parlamento andino, mientras que el día 16 de este mes, Lenín Moreno y Jorge Glass recibirán las suyas como presidente y vicepresidente del Ecuador. Y para el próximo jueves 4 de mayo a las 10 horas se va a realizar la audiencia de formulación de cargos en el caso de la encuestadora Cedatos, persona jurídica acusada por el delito de falsificación y uso de documento falso. Fue el pasado 22 de marzo cuando la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, presentó la denuncia en la Fiscalía en contra del Centro de Estudios y Datos Cedatos, Compañía Limitada. Según la legisladora, dicha encuestadora habría cometido un delito contra la fe pública manipulando encuestas durante el proceso electoral. A partir de ahí se han realizado varias diligencias, entre ellas el allanamiento a las oficinas de la empresa, así como la recepción de versiones de varios ciudadanos, entre los que destacan el vicepresidente de Noticias de Coavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, y el propio presidente ejecutivo de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba. Las investigaciones en este caso también han sido en torno a los resultados de las encuestas del 24 de febrero anterior, en donde a pesar de que el sondeo establecía una ventaja al entonces candidato presidencial Lenín Moreno, la publicación presentaba como vencedor a Guillermo Lasso. Según la denunciante, además está la relación contractual de Cedatos con la empresa Libercosta, la cual es de propiedad de Fernando Correa Calderón, alto funcionario del Banco de Guayaquil por 13 años, y quien habría cancelado más de $800.000 a la encuestadora. Con todos estos antecedentes, una audiencia de formulación de cargos fue convocada en este caso para el próximo jueves 4 de mayo. Por sorteo, la jueza de garantías penales, María Elena Jara, conocerá la causa en esta etapa procesal. Alex Llanos, Ecuador TV. Y este viernes se va a retomar la audiencia en contra de Mauro T., ex asesor del alcalde de Quito. La jueza de la Unidad de Garantías Penales va a evaluar las pruebas presentadas y se va a pronunciar si será o no llamado a juicio por el presunto delito de defraudación tributaria. Por más de 7 horas continuas se desarrolló la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Mauro T. En esta jornada, la fiscal Claudia Romero emitió su dictamen acusatorio en contra del procesado por la omisión de ingresos mantenidos en los años 2014 y 2015. Esto en base a informes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero, conducta que ha sido recurrente desde 2010, indicó la fiscal. El abogado del SRI ratificó que en esos años el empresario recibió ingresos superiores a los $5 millones que no fueron tributados. Sobre eso, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades, está determinando efectivamente cuál es el valor que le corresponde pagar. De su lado, la defensa de Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró que ese dinero corresponde a ventas de terrenos propiedad de la familia de Mauro T. Hemos manifestado que existe una cuenta en el Banco del Pichincha en el cual el titular de la cuenta aparece como Mauro Terán, pero esa cuenta era administrada por 2 de los hermanos de Mauro Terán, y en este sentido, el dinero que ingresaba a esa cuenta se distribuía en partes iguales a los 2 hermanos. Efectivamente, la defensa ha aceptado de que ha tenido sus ingresos, sea o no en parte proporcional, pero ha aceptado que ha existido ingresos y que no fueron declarados y pagados en su oportuno momento. La cita se desarrolló en el Complejo Judicial Norte y fue presidida por la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, quien tras escuchar los alegatos suspendió la diligencia para analizar las correspondientes pruebas y convocó para este viernes a una nueva audiencia en la cual tiene previsto anunciar si Mauro T. será o no llamado a juicio. El expediente del caso tiene 65 cuerpos, más de 6.700 fojas. Este caso de defraudación tributaria se procesa según el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, que determina una pena de hasta 7 años de cárcel.
Olga Velasco, Ecuador TV. La Fiscalía General del Estado aclaró que por un error involuntario se relacionó la detención del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, con el pago de un supuesto soborno por la empresa Odebrecht. Tras la detención de Alexei Mosquera el pasado 21 de abril en Quito, la Fiscalía informó que la aprehensión se dio luego de recibir la declaración del exfuncionario de la compañía brasileña Odebrecht, Rodrigo Tacla, quien se encuentra detenido en España. Según la Fiscalía ecuatoriana, Tacla habría manifestado que Odebrecht entregó $1 millón a Alexei Mosquera, exministro de Electricidad, con el objetivo de agilizar el trámite relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Sin embargo, este domingo dicha afirmación fue rectificada por la propia Fiscalía. En un comunicado de prensa, la institución asegura: en la versión, Tacla menciona sobre la entrega de $1 millón, pero aclaramos que no señala el nombre del proyecto. El pago de Odebrecht a Alexei Mosquera se habría realizado en el año 2011, mientras que su gestión como ministro de Estado fue entre el 2007 y el 2009. Mosquera, quien se encuentra con prisión preventiva, es investigado por un posible delito de lavado de activos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y varios mensajes publicó a través de su cuenta de Twitter el presidente Rafael Correa sobre la vinculación de Alexei Mosquera con el caso Odebrecht. Revisemos de inmediato lo que escribió el primer mandatario. La Fiscalía rectificó y me dio la razón. Jamás la declaración de Tacla, funcionario de Odebrecht en España, habló de Toachi-Pilatón. Por decir esta verdad, la prensa corrupta ya está haciendo un framing de que se está ocultando algo. Lo único que se busca es objetividad, argumentos, no opiniones. A. Mosquera fue subsecretario de Electricidad de Alberto Acosta y subió a ministro del nuevo Ministerio de Electricidad recomendado por Acosta cuando este fue a la Constituyente. Fue ministro de junio de 2007 a julio de 2009. Toachi-Pilatón en ese entonces era del Consejo Provincial de Pichincha. Fue el prefecto, no el ministro, quien firma en diciembre de 2007 con Odebrecht y se dio por terminado el contrato en enero de 2009, cuando la empresa fue expulsada del país. Si Odebrecht pagó coimas, fue un fracaso total. Nosotros siempre hemos defendido los intereses del país. Los depósitos a Mosquera, encontrados por Fiscalía, son de febrero de 2011. Por eso el caso de Fiscalía es por lavado de activos, ya que es imposible hasta ahora hablar de coimas. Pero la locura colectiva quiere torturar los hechos. Pero es antiético que se reciba una suma así, incluso años después de ser ministro, porque siempre se tiene información privilegiada. De igual manera, es antiético depositar en paraísos fiscales, y es ilegal no declarar esos ingresos. Hay que seguir investigando. Si Mosquera recibió pagos como ministro, o luego de ser ministro por hacer favores, mientras se encontraba en funciones, que reciba todo el peso de la ley, pero con pruebas. Si queremos una verdadera lucha contra la corrupción, a ser serios y objetivos. Sed de justicia, no de venganza, por parte de aquellos que odian al gobierno y buscan justificativos para odiar. Somos nosotros el gobierno de la honestidad, no los que siempre saquearon al país. Hasta la victoria siempre. Y Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, mantiene varios juicios en su contra. 2 de ellos ya tuvieron sentencia. Para el jurista Gonzalo Silva, la acumulación de penas se puede aplicar en este caso de acuerdo al nuevo Código Orgánico Integral Penal. El 16 de mayo de 2016, Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue detenido para investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias. Bravo, quien continúa con prisión preventiva y mantiene la prohibición de enajenar bienes, así como el bloqueo en sus cuentas bancarias, ya fue sentenciado en 2 de los 4 juicios que se siguen en su contra. Entre los delitos del que se lo acusa está el de peculado, cohecho, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Este último se sigue tras el informe presentado por la Contraloría, en el cual se pidió la reformulación de cargos, pues antes se lo investigaba por tráfico de influencias. Para el jurista Gonzalo Silva, de acuerdo al artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal, ya existe una acumulación de penas privativas de libertad con un máximo de 40 años. Cada uno de los delitos debe sustanciarse e imponerse una pena y llegar, después de que todos estos hayan concluido, a una sola acumulación de penas. Por los cargos de cohecho y delincuencia organizada, Alex Bravo ya fue sentenciado.
Por el primer delito en febrero anterior, fue condenado a 5 años de prisión, así como al pago de $2.5 millones a la petrolera estatal. Mientras que en abril recibió la pena de 40 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada. Allí el juez de garantías penales, Patricio Baño, fijó el pago de $1.298.520 a Petroecuador como medida de reparación integral. Con estas penas, Alex Bravo tendría una sentencia acumulativa de 8 años, 4 meses, sin contar los 2 juicios que aún se siguen en su contra. El de enriquecimiento ilícito, que de acuerdo al artículo 279 del COIP, la pena máxima es de 10 años de prisión, mientras que el peculado es sancionado con una pena de hasta 13 años, según el artículo 278 del mismo código. Ivana Paredes, Ecuador TV. Regresamos con más informaciones. Contamos ahora que más de 20 países en el mundo reconocieron los avances alcanzados por Ecuador en materia de derechos humanos. Nuestro país presentó así su examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El informe ecuatoriano estuvo resumido en 20 páginas, las cuales fueron presentadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Blanc, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí, por ejemplo, se mostró con cifras los avances en derechos sociales, los cuales han permitido reducir la pobreza multidimensional. Se redujo en 1/3, pasando de 27,2% a 16,9%, como resultado de la garantía de acceso a empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda digna, entre otros derechos. Para el secretario de Estado, la clave en la obtención de estas cifras se basa en la toma de decisiones que beneficien a más ciudadanos, permitiendo así mayores oportunidades de desarrollo. Hemos puesto fin a la tercerización laboral y combatido el trabajo infantil. Hemos regulado la afiliación obligatoria a la seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras. No obstante, la presentación ecuatoriana incluyó otro tipo de derechos, como son los civiles. Ahí, por ejemplo, se destacó cómo se ha logrado una mayor democratización en comunicación, respetando la libertad de expresión y la libertad de prensa. No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones. El mejoramiento de la seguridad, por su parte, fue destacado por el ministro César Navas, para quien la reducción de varios delitos es la muestra palpable de dicha consecución. En el 2006, de 19 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes a 5.6 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2016. Aunque otro punto que recibió reconocimientos y observaciones fue el mejoramiento del sistema judicial del Ecuador, el cual ahora permite no solo mayor acceso, sino también estar en manos de jueces que llegaron por concurso de méritos. Y que cuentan con legitimidad social al existir un espacio real de participación de la ciudadanía en su selección. Son varios de los aspectos que han permitido que algunas naciones consideren al Ecuador como los países con mayores avances en derechos humanos durante los últimos años. Alex Llanos, Ecuador TV. Y representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas y Campesinos del Ecuador destacaron el trabajo del Ministerio de Agricultura en Costa de Marfil por mantener el precio del cacao, que estaba a la baja, considerando que más de 100.000 familias tienen como único sustento su producción. Que el Ecuador, con estos últimos años de incentivación económica, aportación al sector agropecuario, ha subido su producción de 87.562 toneladas a 260.000 toneladas. ¿No? Entonces también tenemos que ver que Ecuador también tiene un excedente. ¿Y eso qué nos dice? Que han mejorado nuestras calidades y por eso nos pone uno de los países como ejemplo de innovación. Y con el objeto de incentivar la competencia, fomentar el comercio inclusivo y buscar la eficiencia en los mercados, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado invita a las rondas de negocios a desarrollarse en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en la ciudad de Tulcán. El encuentro será este miércoles 3 de mayo a las 10 de la mañana. Y preste mucha atención, la vía Baños Puyo se encuentra habilitada luego de que se finalizaran los trabajos de limpieza por un deslizamiento de tierra a la altura de San Francisco. Así lo dio a conocer a través de las redes sociales el Servicio de Seguridad ECU 911 de Ambato.
La Autoridad de Tránsito Municipal multa a los conductores que excedan los límites de velocidad que se registren en los fotorradares instalados en las avenidas 25 de Julio, Benjamín Rosales, Francisco de Orellana y Manuel Gómez Lince, también en Pedro Menéndez, Morán de Butrón y Vía Adaule. En estas carreteras el límite de velocidad establecido es de 90 kilómetros por hora, vehículos livianos y 70 para transporte urbano y pesado. La multa por el exceso de velocidad será de $112.50, lo que equivale al 30% de un salario básico unificado. Había un límite altísimo de accidentes de tránsito. Recién estamos empezando a operar. Esperemos que en los próximos días la ciudadanía ya haga un poco, tome precauciones al momento que ya transitan por estas avenidas donde hemos reubicado estos radares. Y lógicamente los índices van a bajar. Nosotros pensamos que eso va a pasar. Lo importante es que vayamos poniendo un poco de orden en Guayaquil, es decir, que disminuir los accidentes de tránsito, que ese es el objetivo básico de nosotros, disminuir los accidentes de tránsito dentro de la ciudad de Guayaquil, y para eso pues tenemos que utilizar estos dispositivos, que son los que ayudan bastante a que la ciudadanía pues respete este tipo de contravenciones. Ya de regreso, en este momento vamos a hacer contacto hasta la ciudad de Puerto Viejo, donde se encuentra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, para hacer su rendición de cuentas. Como observamos en pantalla, se encuentra Carlos Bernal en este momento tomando la palabra. Vamos a escuchar lo que dice. Descentralizados a través del programa 80-20 del BEDE. Este 80%, que significa que de cada $100, $80 son no reembolsables, es gracias a la ley de solidaridad. Y aprovecho enviarle un agradecimiento cordial a todos los ecuatorianos, y para ellos también pido un aplauso en reconocimiento y en gratitud, porque somos un pueblo grato y noble que sabe reconocer y agradecer también esa solidaridad. Esa inyección económica a través de los créditos de la banca pública se hizo también a través de la ley de solidaridad. Cabe indicar que en los costos de reconstrucción, que como hemos expuesto anteriormente, realizado por las EMPLADES, en colaboración con organismos internacionales como CEPAL y Naciones Unidas, determina los costos de aquellas infraestructuras afectadas por el sismo. Sin embargo, para resistir nuevos eventos y mejorar las capacidades, se requiere de mayor infraestructura, como por ejemplo, el sistema de alerta temprana para tsunamis y rotura de presas, que ya ha sido exitosamente instalado a lo largo y ancho de las provincias de Manabí y de Esmeraldas. El puente de Muisne, que conecta la isla con el continente, vital para nuestros hermanos esmeraldeños, para evacuaciones en caso de un evento adverso, y que permitirá también el desarrollo turístico del sector. Hospitales en las zonas afectadas para atención emergente y oportuna. ¿Quién puede discutir que aunque no existía el hospital de Pedernales, hoy es una demanda social imperiosa para la gente de ese sector? Vías para asegurar la conectividad y puertos pesqueros artesanales que aportarán a la reactivación productiva, permitiendo la reubicación de nuestros pescadores, que hasta el día de hoy algunos viven en zonas de inminente riesgo y después vivirán en ciudadelas dignas que se edifican desde ya en tierras seguras. Quiero enfatizar de que para concretar cada línea de financiamiento se siguen todos los procedimientos necesarios para acceder a los recursos y sobre todo para garantizar su buen uso, promoviendo los procesos de auditorías internas y externas, como lo cuenta Morgan Doyle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, en el siguiente video. En abril de 2016, Ecuador vivió uno de sus momentos más tristes. Yo pude presenciar en ese momento la gran solidaridad de la comunidad ecuatoriana hacia los hermanos de la costa. La gestión integral de riesgos y desastres naturales es claramente una prioridad muy importante en el país. Es por ello que hace años en el BID venimos trabajando para ayudar a las autoridades a gestionar este tema. En 2012
se aprobó un crédito contingente precisamente para amortiguar el efecto de un desastre de este calibre, para poder proveer liquidez para que el gobierno pueda responder ante desastres de tamaños grandes. Eso nos permitió en el BID estar presente a pocas horas de acaecido el terremoto y poder desembolsar 160 millones de dólares que ayudaron a su vez a que el Estado pudiese movilizar a través de una serie de entidades y acciones y atender en las horas inmediatamente a las comunidades afectadas. Esta fue la primera operación de este índole de crédito contingente que el banco apruebe y utiliza en la región, y hemos podido aprender mano a mano con las autoridades, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Con estos recursos se atendió fundamentalmente, como lo vieron en el desglose de las asignaciones, aquello que se denomina la primera emergencia: alimentación, bonos de acogimiento o alquiler, demolición y remoción de escombros, reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto, como tanques de reserva de agua potable, vías, edificios de universidades, escuelas, siempre velando que el componente ambiental cumpla los estándares nacionales e internacionales más exigentes. Qué satisfacción para nosotros fue conocer que después de todo el esfuerzo, este organismo internacional, el BID, ha categorizado este proceso como todo un éxito. Satisfacción que esta tarde también compartimos con todos ustedes. Que quede claro el mensaje. Desde el día 1, después del terremoto, nos juramos tomar las mejores decisiones para quedar mejor que antes del 16 de abril, al menos en lo material. Por esto, por ejemplo, en ciudades donde el terremoto acabó... Y esta es parte de la rendición de cuentas que realiza el secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción, Carlos Bernal, que lo realiza desde la ciudad de Puerto Viejo, la capital manabita. Ha dado varios detalles de lo que se ha realizado, como por ejemplo el desalojo de los escombros, la demolición de edificios y la reconstrucción de viviendas para las personas afectadas tanto en Manabí como en Esmeraldas. Y en lo internacional, mientras que en México fue arrestado Dámaso López, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, más noticias tenemos en el siguiente resumen internacional. Se realizó en El Salvador la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, solicitada por Venezuela. En la cita se abordaron los ataques contra el orden constitucional en el país promovidos por la oposición e impulsada desde el extranjero. Argentina y Panamá no enviaron a sus representantes. Dámaso López, alias el licenciado, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, fue detenido la madrugada de este martes en Ciudad de México, días después de revelarse un video en el que se reunió en un restaurante con un hacker. López fue la mano que abrió la puerta de la cárcel a El Chapo Guzmán en su primera fuga en 2001. Tras la caída de Guzmán Loera y su extradición a Estados Unidos, Dámaso López se ha enfrentado hasta con los propios familiares del Chapo para ser el líder de este cártel. Un ataque del grupo Estado Islámico contra un campamento de refugiados al noreste de Siria dejó más de 30 muertos y decenas de heridos. La mayoría de los fallecidos eran civiles, pero también había refugiados iraquíes. A estas víctimas se suman 5 suicidas del Estado Islámico que cometieron los atentados con cinturones con explosivos. El fenómeno climático del Niño trajo graves inundaciones y destrucción a Perú a principios de este año, pero el cambio en la temperatura del mar también ha traído una abundancia de peces y un aumento de su consumo. La pesca registra un incremento del 43.3% en comparación a los años anteriores. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos 9 de la noche, más noticias para ustedes. Pasen bien.